Yo también trabajo como marca blanca con alguna agencia. Y la verdad es que, por si quieres profundizar un poquito más para la gente que lo esté escuchando y no lo sepa bien, porque es un modelo que mola un huevo, tío. Es como, tú dices que le ayuda a la otra agencia a captar, nosotros no, nosotros como es otra agencia que no es de Publi, pero muchos de sus clientes Vale. necesitan la Publi. Entonces ahí entramos nosotros como, pues eso, como marca blanca a gestionar esa Publi. Al final es una fuente de tráfico de clientes que tienes ahí que no depende de ti y que es un extra, por así decirlo. Pues sí. Alguien gasta sus recursos en captación, por así decirlo, y solo se gestiona. A mí me gusta bastante. Fue un poco obligado, entre comillas, el adoptar la marca blanca, por un poco lo que te comentaban. A partir del coronavirus, pues hubo una oleada masiva, entre comillas, de agencias. Ahora en 2023 Forbes sacó el marketing digital como una de las fuentes de ingresos más altas, o que más va a mover dinero este 2024. Y creo que la gente va un poco con el síndrome de la urraca, de a todo lo que brilla. Hoy es agencia, mañana es sistemas de venta, pasado es un mix de ambos. Después saca el Growth Partner, después el Growth Hacking, Growth Marketing, etc. Entonces, claro, un poquito, supongo que allí también la colaboración que has hecho de Marca Blanca ha sido un poquito por obligación, te lo ha derivado el mercado y demás. Y es algo desafiante, entre comillas, porque al no ser tu cliente, mm, a mí por lo menos lo que me ha pasado con algunas agencias es que no han determinado qué es lo que le han vendido al cliente, con lo cual no han determinado qué es lo que le tenemos que hacer y si lo que hemos hecho está completo o no. Y hemos tenido que crear un poquito de conciencia dentro de la propia agencia de qué es lo que realmente es una agencia. Eso me ha pasado a mí también, porque como muchos, los primeros clientes que tuvimos en conjunto, había un problema de expectativas, ¿no? Como que se vendía las expectativas por encima de lo que podíamos entregar realmente como agencia. Entonces, al final lo que ha sido un trabajo de... Yo voy a esas llamadas de venta también, a explicar la parte, a poner las expectativas, pero bueno, al final eso es trabajar bien con la otra agencia, dejar claro, ¿no? Entender cada uno hasta dónde llegamos y a partir de ahí hacer la colaboración. O incluso algunas veces puede ser un poco, ¿cómo lo diría? Que no nos favorece en el sentido de que si, por ejemplo, hay algún problema con algún cliente o pasa algo, no podemos nosotros reclamar nada porque no es nuestro contrato, es el contrato de la otra agencia. Claro. Entonces, por nuestra parte, nos ha pasado de algún caso, ¿no? Que ha pasado una situación X y no hemos podido trabajar en base a esa situación porque no teníamos nada legalmente que nos cubriese a nosotros para poder pedirle a ese cliente lo que nos corresponde, ¿sabes? Entonces eso es un poco putada por nuestra parte. Y aparte lo que dice Raúl, la expectativa de... Perdón, la expectativa de eso, de que yo entiendo que a la hora de la venta, para vender, ¿no? Para que al final el cliente entre, tú tengas que inflar un poco la cosa. Y se venden unas cosas que realmente no podemos prometer. Por ejemplo, lo más típico es los resultados súper pronto, ¿no? Resultados en 1 o 2 meses. No te podemos dar resultados en 1 o 2 meses. Porque primero hay que probar el mercado, hay que testear, hay que ver qué anuncios funcionan más, qué anuncios funcionan menos, cuál es tu público, cómo llegamos a tu público, un montón de cosas. Entonces, es imposible dar resultados antes. Y claro, tú al cliente le vendes eso y el cliente se lo cree y a lo mejor el primer mes no va a resultar y dice, no, es que a mí me dijeron que el primer mes iba a tener resultados. Es que no es así. Y ahora ponte tú a discutir con el cliente de que eso no es así. Y es muy importante lo que dices y sobre todo... a mí lo que más me ha frustrado, entre comillas, aparte del no poder tener esa potestad legal, entre comillas, para obrar en pos del cliente, el estar un poquito en cadena de gritos. Al final el cliente llama la atención a agencia A, nosotros somos agencia B, y nos toca el marrón de solucionar lo que ha hecho la agencia A. Y es un poco desafiante, pero bueno, al final, como hablaba con un compañero, con Jaciel,
todos los nichos y todas las fuentes de ingreso van a tener su porqué. Se ha prostituido mucho el término ingreso pasivo, cuando es lo menos pasivo. Entonces, realmente pienso un poco a modo estoico, que es parte del camino. Que si realmente quieres seguir por la fuente de ingresos, por así decirlo, de marca blanca, hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Claro, nosotros en esa parte ahí también sí que tienes toda la razón, ¿no? Lo de que pasa de que el cliente solo tiene contacto con agencia A y nosotros que somos agencia B luego nos tenemos que chupar los marrones. Eso también nos ha pasado y como lo hemos solucionado ha sido como, hey, al cliente lo vamos a gestionar nosotros. Todo nuestro equipo y tú te vas a desentender del cliente porque tú no haces publi. Tú si le has vendido parte del servicio que sea cosa que entregas tú que no entregamos nosotros, ahí guay. Pero lo que es nuestro lo vamos a gestionar nosotros al 100%. Porque, por lo que tú dices, porque si no pasa eso. Lo de la cadena de gritos, lo de que le tiran mierda a uno, luego nos lo tenemos que comer nosotros y no. Entonces, claro, o de que esa agencia, o sea, de que el cliente vaya a la agencia a quejarse de nosotros como agencia B, ¿no? O sea, claro. Cliente se queja agencia A de agencia B, lo que tú dices, y ahora agencia A le dice lo que agencia B podría hacer sin consultarle a agencia B. Y tú dices, claro, aquí sería interesante comentarlo primero para saber si es viable o no es viable. Eso lo tocabas antes muy bien con lo del tema de las promesas. Porque al final nosotros, como agencia de marca blanca, por así decirlo, tenemos que hacer realidad lo que la agencia ha prometido. Y muchas veces es esa búsqueda del primer cliente, de como decías, ojalá la gente ya tuviera conciencia de decir que en el segundo mes tienen resultados. Aquí hay algunos que se calientan mucho la boca diciendo que los tienen desde la primera semana. Y claro, cuando el cliente, o sea, se le envía el informe y te responde al informe diciendo, pero esto no es lo que habíamos hablado, ya directamente tienes que llamar a la agencia para preguntarle qué es lo que han hablado. Claro. Sí. Por eso te digo, ahora yo voy a las llamadas de venta y soy yo el que establece las expectativas de la publi. O sea que